entender cuál es el comportamiento de los diversos cibercriminales que pueden haber en los distintos tipos de eventos que pueden ocurrir en una organización. En esta ocasión vamos a hablar sobre detección de fraude, pero lo que vamos a ver se puede llegar a aplicar a cualquier tipo de detección de anomalía. Eso incluye, por supuesto, fraude, puede incluir también que algún intruso entre a nuestra red. Eso también tiene que ver mucho con un IDS, y podemos también aplicarlo a otro tipo de áreas que no solamente tiene que ver con la seguridad informática, el concepto de series de tiempo y machine learning, como luego vamos a ver. Por mi parte, yo trabajo actualmente en API Market, es una pequeña empresa que estamos fundando, la cual ayuda a obtener información de las personas legalmente, como la CUR, el RFC, principalmente datos en México. Por otro lado, pues pueden buscarme en X y como Charlie JR, y en mi canal de YouTube, Carlos Sánchez Explica. Lo que vamos a discutir puede verse como una black box. Típicamente vemos muchas áreas o muchos programas, como tomamos el programa, lo compilamos o lo usamos directamente y ya listo, resolvemos nuestro problema. Pero en esta ocasión vamos a entrar a la caja negra y vamos a entender cómo funcionan. Espero no agobiarlos mucho con las matemáticas que vamos a ver, no van a ser muchas, es un pequeño disclaimer. Y vamos a tratar de entender lo mejor posible cómo lograr modelar el fraude. ¿Y cómo vamos a usarlo? Vamos a usar el concepto de series de tiempo y vamos a entender cómo se relaciona luego con conceptos como actividad sospechosa o directamente fraude. Entonces, vamos a poner dos situaciones para entender cómo puede llegar a funcionar una serie de tiempo. Supongan que yo estoy en México y estoy en la Ciudad de México. Entonces a las 8 p.m. yo realizo una transacción y luego a las 10 p.m. realizan una transacción a mi nombre. La pregunta es, ¿esto es fraude o no es? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? La respuesta, naturalmente, cualquiera que pueda verlo puede decir sí. Claramente, una persona que tenga una IP en una determinada ubicación no puede aparecer inmediatamente en otra ubicación, ¿no? O sea, no es físicamente posible. Entonces, hay una relación, por supuesto. Y aquí el concepto clave es el tiempo y el conocimiento que tenemos de las personas para lograr determinar si algo es fraude o no. Porque, por supuesto, hay una segunda situación que tiene el mismo input y el mismo output. Supongan que a las 10 p.m. yo compré un boleto y digamos que esta persona viaja mucho a Rusia. En particular trabaja en Yandex, por ejemplo. Entonces, a las 10 p.m. sale su vuelo y a las 6 a.m. de otra ciudad sí ya está empezando a comprar en Rusia. La pregunta es, ¿esto es fraude o no lo es? La pregunta entonces se reduce a un problema del conocimiento que tenemos de la persona y por supuesto del tiempo que tenemos en la situación, ¿no? Por eso la idea de series de tiempo para lograr determinar en el tiempo T1 se está en una determinada situación y en el tiempo Tn logramos determinar la situación donde ya sabemos que eso es o no es fraude. Entonces es un problema de clasificación. Entonces vamos a preguntarnos qué es una anomalía. Una anomalía lo modelamos de tres conceptos: atípico, no esperado e inusual. ¿Por qué decimos que en la primera situación es atípico que una persona que está en una ubicación aparezca inmediatamente 2 horas después en otra, ¿no? Es atípico. Por supuesto, tampoco es esperado. Estás en una ubicación y la persona no muestra un comportamiento de estar viajando frecuentemente a otra ciudad. Y también es inusual, porque no es muy frecuente que la persona viaje. Por otro lado, la segunda situación si bien puede llegar a ser atípico, sí es esperado por el tipo de comportamiento que el usuario tiene con respecto a su empleador y con respecto a la frecuencia que viaja. Por eso la idea de anomalía y la idea de anomalía, ¿no? Porque también lo que queremos es evitar que el usuario se esté constantemente molestando con advertencias, porque también hay que entender que uno
tampoco quiere ser detenido a la hora de usar su dinero, ¿no? Que el banco le esté molestando cuando es tu dinero, no debería haber ningún tipo de inconveniente en su uso. Pero por supuesto también quieres evitar que haya algún tipo de fraude con su cuenta bancaria. Frecuentemente en el pasado existía, bueno, en el pasado un amigo le ocurrió algo parecido a esto. O sea, el banco, mi amigo no viaja demasiado, ni tampoco realiza algún tipo de negocio con algún otro país, pero el banco, un famoso banco, no lo detectó como fraude y perdió una suma importante de dinero, ¿no? O sea, porque el banco no fue capaz de detectar la anomalía cuando era bastante evidente que una persona que no viaja no es capaz de estar en otra parte, ni etcétera, 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 detectó el fraude, ¿no? Pero por eso el concepto de tiempo y el concepto de conocimiento que tenemos de la persona es súper importante. Y por supuesto representando la privacidad de la persona. Entonces, ¿cómo modelamos el concepto de anomalía? Ya llegamos al concepto clave de detectar en una serie de tiempo. O sea, tenemos una serie de filas o en nuestra base de datos, por ejemplo, si lo queremos modelar así, y en el tiempo en un tiempo suceden ciertos eventos en nuestro sistema, luego sucede otro y otro y así sucesivamente. Entonces queremos entender en qué momento la persona sucede a algún evento que es completamente inusual, ¿no? Por ejemplo, ayer mencionaba uno de los ponentes que un usuario estaba realizando típicamente 1000 correos diarios. Una forma fácil de resolver este problema es, si pasa de 1000 eventos diarios, o de 1000 mensajes de correo electrónico, automáticamente enviar alguna alerta o prohibírselo. Eso sería una forma, digamos, relativamente trivial de resolver el problema. Por supuesto, eso no es muy personalizable y puede causar ciertos problemas a la organización. Muchas veces alguna tarea de este tipo causa también problemas de innovación o puede llegar a... O sea, tú quieres estar enviando correos porque ya estás haciendo una campaña de marketing y quizás eso también te pudo haber provocado algún problema a la hora de tomar ciertas decisiones y estar cambiando con el mercado. Entonces, ese es el evento número 1, que es segmentar la serie de tiempo y lograr determinar si sucede algún evento. ¿No? Pero hay un segundo nivel, que es segmentar cada uno de los eventos, porque claro, puede ser continuo el evento, ¿no? Supongamos que nuestra variable de interés es, por ejemplo, el número de transacciones de una persona, ¿no? Entonces, si de la nada un usuario está realizando un montón de transacciones, eso puede ser demasiado anómalo. De hecho, muchas veces quizás ustedes sepan que los bancos les prohíben el uso después de una cantidad enorme, o no enorme, pero una cantidad considerable de peticiones, ¿no? O algún tipo de requerimiento de uso del dinero. Y ya tenemos la parte de la segmentación, pero ahora viene un problema que necesitamos resolver, por supuesto, en tiempo real. O sea, no es suficiente que entrenemos nuestro modelo y ahí se quede, sino que tiene que seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los usuarios y debe de ser capaz de reaccionar en tiempo real. Ayer también mencionaban el uso del IDS y es, por supuesto, por poner otro ejemplo de lo que vamos a ver, es muy parecido a la idea de tienes un trozo en tu red y quieres detectar en tiempo real que no solamente en algún punto en tus datasets de pruebas, sino quieres probarlo y tiene que ser en tiempo real. Entonces esto tiene que ser rápido para lograr resolver la tarea. Y ya llegamos como hablando de niveles de complejidad, esto no lo vamos a ver a profundidad, pero en niveles de complejidad es la determinación de, tienes ya un grafo del conocimiento. Esto también viene enlazado con la idea de Trivial Augmentation, que está enlazado con los LLM. Típicamente es una tarea un poco no resuelta, la tarea de determinar ciertas tareas de clasificación, segmentación en series de tiempo. A comparación de otros problemas como imágenes o texto, estos problemas no quiero decir que están completamente resueltos, pero ya estamos mucho más cerca de resolverlos. Las tareas relacionadas con grafos y series de tiempo todavía es una tarea que está
poco resuelta. Entonces, típicamente podrías llegar a modelar esto, combinar una base de datos no solamente vectorial, como sería lo típico, sino que esta esté vectorialmente enlazada con series de tiempo y mediante grafos. Y así combinarlo y pasárselos a un LLM y así conseguir unas respuestas mucho más acercadas a la realidad. No necesariamente esto va a funcionar en tiempo real, pero podría ser interesante probarlo para ver qué tal le da a nuestro modelo. Eso es lo que les mencionaba. Típicamente tenemos un RAG, que actualmente se está poniendo muy de moda, pero típicamente tendrías una base de datos vectorial en la que el usuario realiza una pregunta, va no directamente al LLM, sino que va a la base de datos mediante algún tipo de generación. Por ejemplo, los LLM son un mecanismo que solamente recibe texto, pero necesitamos algún mecanismo para recibir embeddings, ¿no? O sea, pasamos de texto a embeddings, de embeddings a texto, y así buscamos en una gran base de datos. El RAG no es que le des memoria a tu modelo, sino que más bien le estás proveyendo de un sistema de búsqueda de información. O sea, es como un Google, pero de tu información. Y lo que les mencionaba antes es que no solamente debemos pensarlo como un natural language problem, ¿no? Sino que hay que verlo también como qué pasa cuando es serie de tiempo. O sea, suceden eventos y hay cierta información que es más relevante que otra. O sea, lo que pasó hace 50 años quizás ya no es tan relevante como lo que pasó ayer. Y lo mismo pasa cuando hay una relación en la información. Algo que una base de datos vectorial no necesariamente cumple, dependiendo cómo lo modelemos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ya respondimos qué es una anomalía. Ahora veamos qué es una serie de tiempo. Esto se puede poner como el típico ejemplo de serie de tiempo, o en este caso lo vemos como una caminata aleatoria, donde tenemos a un borracho que está caminando y queremos modelar, ¿no? Queremos predecir hacia dónde va. Y por supuesto, lo que pasa con estas personas es que quizás su camino es completamente aleatorio, ¿cierto? Entonces queremos modelarlo. Pero entonces, ¿cómo lo modelamos? Ahí es donde vienen los conceptos como de serie de tiempo. Tenemos un tiempo T0 y luego el siguiente tiene una probabilidad de cuál es el siguiente movimiento, lo modelamos y lo predecimos el siguiente y el siguiente, y así nos vamos con el conjunto de probabilidades. Eso forma una caminata aleatoria como la que podemos ver aquí. Entonces el borracho básicamente camina y va realizando cada uno de sus acciones y lo logramos modelar. Entonces hay un espacio finito de posibilidades hacia dónde puede ir. O sea, no puede ir hay ciertos comportamientos que no son posibles dado el modelo que tenemos, y así es como lo modelamos. Ya tenemos que es una anomalía, ya sabemos que es una serie de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué es un fraude? ¿Cómo determinar que algo es un fraude? Entonces, en la industria regularmente se toman los 3 escenarios, ¿no? Que es cuando la tarjeta está presente y cuando la tarjeta no está presente. En el caso de la tarjeta presente es un suceso en el que hay un hardware o algún mecanismo físico en el que alguno de los un criminal consigue falsificarla, robarlo o algo parecido, va directamente al banco y realiza las transacciones o en línea. El segundo problema es cuando la tarjeta no está presente, o sea, cuando logras adquirir la cuenta en los sistemas bancarios, los diversos sistemas, logras obtener las credenciales para entrar a esos sistemas o directamente robar las credenciales en algún sitio. Por ejemplo, la famosa Dark. ¿Cómo? Ya tenemos todo lo anterior y ahora quisiéramos preguntarnos cómo detectar un fraude, ¿no? Ya tenemos un sistema, ¿no?, que queremos implementar. Ahora, ¿cuál es ese sistema? ¿Cómo lo modelamos? Entonces, hay varias maneras, por supuesto, para conseguir detectar el comportamiento de los usuarios en tiempo real. Uno de ellos es sencillamente reglas, como lo dijo ayer, o sea, a veces son threshold, un punto máximo de límite de usuarios o de peticiones o alguna variable de interés, y luego un mínimo.
O el segundo mecanismo es también con reglas, ¿no? O sea, if, else, ¿no? Algún mecanismo que el mismo cliente nos haya dicho, ¿no? Es correcto el pitch, si no es correcto, pues 3 veces y automáticamente lo cancelamos. Ese es como un nivel, ¿no? de reglas de negocio. El otro nivel ya sería con algo parecido a Machine Learning, que es detectar ciertos comportamientos en la información que hay, realmente está en nuestra base de datos, y lograr modelarla para obtener alguna variable de interés. Y en este caso es si es anómalo o no, ¿no? Y luego, esto, por supuesto, dependiendo de la institución, puede haber o no. Normalmente en algunos países es obligatorio tener un investigador de que solamente es para temporalmente prohibir la transacción. No se niega, sino va a pasar un investigador o una persona encargada o un departamento especializado para determinar si realmente es eso o no. Porque tampoco queremos negar la posibilidad de que nuestros usuarios usen pues sus recursos. Bien, entonces esto es lo que les mencionaba, ¿no? Una forma fácil de resolver el problema es sencillamente establecer reglas, y una regla típica sería un threshold, ¿no? Tenemos un límite superior y el límite superior determina, o un límite inferior o superior, y determinar si ese momento pasa, es una anomalía y temporalmente cancelarlo. Por supuesto, esto tiene muchos inconvenientes a la hora de los usuarios usar nuestros sistemas y nuestras plataformas, porque a veces no se amolda el threshold a las necesidades actuales de los usuarios, ¿no? Entonces necesitamos algún tipo de comportamiento un poco más sofisticado. Y aquí es donde vienen algunos conceptos de matemáticas que pueden ser interesantes aplicar, pero vamos a ver luego cómo usar pues, directamente Machine Learning, que lo hagamos por nosotros la computadora en vez de hacerlo nosotros y modelarlo. Es aprender, por ejemplo, el threshold con estadística, aplicar cuantiles. Básicamente tienes una sección de 25-65 y si se pasa de ese cuantil lo eliminas. Si el suceso pasa de forma muy volátil, puede ser una señal de anomalías. Si aplica la idea de hay cierto comportamiento en nuestra serie de tiempo que sucede de forma habitual, entonces queremos ver qué tan habitual es ese comportamiento y así determinar que si se repite demasiado, pues realizar alguna actividad o acción. Y el famoso PCA, que es reducir la dimensionalidad y luego aplicar algunas de las reglas anteriores, para así sería un poco más inteligente porque solamente nos importarían ciertas variables. Aquí está un ejemplo con Python. Luego vamos a ver un ejemplo un poco más extenso, solo que quería explorar esta idea de si nuestro problema es muy simple, pues podemos usar enfoques clásicos, por supuesto, o sea, no tendríamos que usar algo más sofisticado. Tenemos nuestro límite superior e inferior, usamos esta librería de Attica, que es una librería que pueden instalar en pip, y básicamente ya te logra determinar en tiempo real. En este caso es la temperatura variable de interés, que estamos modelando algún tipo de otro problema, ¿no? Pero la idea es la misma. Tenemos un threshold y detectamos así las anomalías. Ahora vamos a lo que quizás todos estamos esperando, cómo usar Machine Learning para resolver la tarea. Y podemos, por supuesto, usar todas las técnicas habituales de Machine Learning para modelar el problema, pero aquí hay una variante que es un poco distinta a otro tipo de tareas, y es el uso del concepto del tiempo. Entonces podemos usar una vector machine, podemos usar lo que ayer nos mencionaba Alex, que es usar Isolation Forest, y usando también Deep Learning podemos usar autoencoders. En el caso de la Support Vector Machine, básicamente estamos aprendiendo, o la máquina está aprendiendo cuál es el límite. En vez de nosotros decirle manualmente, este es el límite, le decimos a la computadora la información que tenemos, determinamos cuál es el límite, y la computadora, mediante una transformación, determina cuál es el espacio de outliers o puntos que se salen completamente de lo habitual.
Por otro lado, también tenemos Isolation Trees. Aquí está el paper del original. Y esto, en vez de aprender un espacio vectorial o aprender los límites y el margen, aquí básicamente estamos construyendo un árbol que va aprendiendo y creando una representación basada en árboles y o forest, ¿no? Entonces vas construyendo nuestro árbol y vamos estableciendo límites. Y esos límites ya nos dirían, no, pues si estás demasiado cerca de lo habitual, pues no pasa nada. Ya si te vas pasando cada vez más lejos, entonces hay un problema y es algo que hay que observar. Por otro lado, también tenemos Deep Learning. Y la idea es, igual que hablamos se habló en una ponencia anterior, es usar redes neuronales. La idea es de un autoencoder, tienes un input, ¿no? Es una arquitectura particular de las redes neuronales, hay por supuesto otras formas de modelarlo, pero la idea es, tienes un input, una imagen por ejemplo, y tienes, que sería tu dataset, y tienes otra que está generando el mismo input, ¿no? Entonces, la idea es acercarse, que tanto el input como el input reconstruido por la red neuronal se acerquen, y ese es el aprendizaje. Se va acercando y entre más se acerquen, pues más aprendizaje hay. Y hay una característica muy interesante de los autoencoders y es la capacidad de aprender una representación de baja dimensionalidad. O sea, en vez de usar, por ejemplo, la CVM, que aprende un margen, aquí estamos aprendiendo una nueva representación del problema, una nueva forma de ver el problema. Y esto ya lo nos puede ayudar a resolver. Entonces ya de forma similar a cómo funcionan los Stolen Trees o las CVMs, entonces aquí estamos aprendiendo el espacio de decisión, viendo qué tan cerca está lo típico y lo típico. Y si lo típico está demasiado cerca de lo atípico, pues naturalmente es parte del aprendizaje de una red neuronal. Y esa es la idea de los autoencoders, aplicados a la idea de encontrar outliers o puntos que son bastante anormales. Bien, entonces ahora vamos al código, vamos a lo interesante. Entonces, denme un segundo. Por supuesto, denme un segundo para regresar. A ver. Lo que vamos a usar es Ion, Scikit-Learn, Python, las herramientas típicas para Machine Learning. Y vamos a usar el proceso de Credit Card para resolver la tarea. Pueden usar este QR para resolver y, por supuesto, si no confían, pues también pueden usar directamente la URL y escribirlo ustedes. Ya está libre, ya está arriba el repositorio oficial y aquí está algunos recursos que les pueden ser útiles. Lo quise escribir a otros datasets que, por si quieren probar y aprender un poco más sobre la idea de encontrar anomalías en nuestro dataset, o también para aprender más sobre series de tiempo. Estos datasets son públicos, los pueden descargar y es relativamente fácil usarlos, no hay que pagar ni nada parecido a eso. Y aquí tenemos datasets específicamente diseñados para la tarea que queremos ver, y particularmente voy a usar este dataset. Y bueno, aquí también presento otras librerías en Python para aprender más sobre cómo usarlo ya en la práctica. Aunque puede ser que no usen algún modelo en Python, pero puede ser útil para alguna tarea y aprender más sobre el tema. Y bueno, este ya es un manual práctico sobre cómo detectar, cómo crear, cómo desplegar sistemas antifraude. Hasta aquí, bueno, ¿hay alguna duda o comentario? A ver. Ok, a ver.
entiendo que no. A ver. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, bien, entonces, pues aquí ya empieza lo típico del desarrollo de modelos y de data science, que es instalar librerías y importarlas. Bien, entonces vamos a entender un poco más de cómo funciona nuestro dataset, cuáles son nuestras variables y quién lo creó, y aprender más sobre qué es. Bien, entonces es una información anónima, por supuesto, no imprime ninguna información comprometedora y es de Europa. Entonces tenemos 284,000 transacciones que vamos a analizar. Está altamente desbalanceado. Por supuesto, es un problema típico de los problemas relacionados con anomalías, que es que tenemos un montón de datos que son normales y tenemos pocas que son realmente fraude. O sencillamente es demasiado típico. En este caso son 0.172% los que corresponden a fraude, que sería nuestra clase positiva. Contiene solamente variables numéricas por una presentación de PCA. Por si no han visto qué es la PCA, básicamente es convertir un problema a un problema mucho más pequeño, donde ya solamente entendemos cuáles son las variables más importantes de nuestro problema. En lugar de usar todo el dataset, que puede ser información irrelevante, lo convertimos a un problema más manejable. En este caso estamos usando PC1 y PC2. Y en particular tiene la ventaja para este problema que también anonimiza la información de los usuarios. Entonces ya tenemos variables relacionadas con de B1 a B28, que son las variables ya de la información comprimidas, por si lo queremos ver así. Y solamente la información que no está transformada es el tiempo y la cantidad. Bien, entonces, bueno, menciona que por privacidad no se va a mencionar nunca las características originales, ni más información sobre cómo se obtuvo y cuál es la información del dataset. Bien, mencionan el tiempo, que es el número de segundos enlazados entre cada transacción, la cantidad, que es relacionada con el costo, ¿no? De la transacción, etcétera, y luego la clase, ¿no? Que es 0 o 1. 1, por supuesto, es sí, fraude, y 0 no. Y esa es la variable de interés. La clase es la variable que estamos intentando modelar. Aquí tenemos ya el dataset ya como de los primeros 10 segundos, perdón, de los primeros 10, y tenemos nuestro PCA, el tiempo, tenemos la cantidad y la clase. Aquí tenemos ya toda la información del dataset, ya enlazada, para saber qué tipos tiene. Y luego hacemos un poco de exploración, que es también un poco del data science. Entonces, nuestra exploración es que no tenemos ningún tipo de dato faltante, ni columna, ni fila, ni nada parecido. Todo luce perfecto para continuar nuestro trabajo, sin ningún tipo de preprocesamiento o algo parecido, o sería un procesamiento muy básico. Y aquí tenemos ya nuestro reporte. Para esto estoy usando esta librería que se llama DataPrep. Ya hace casi todo este tipo de reportes y ya no necesitas haciéndolo manualmente con Matplotlib o librerías parecidas. Tiene la ventaja de que funciona en cluster por si tienen un dataset gigantesco. Bien, entonces aquí tenemos distintos temas que parecen interesantes para nuestro modelo, y es que las variables de PCA están realmente relacionadas, la 25 y la 29, la 25 y la 13, etc. Tenemos bastante negativos, como ya hemos dicho, etc. Aquí tenemos nuestra distribución de las distintas variables. Tenemos el tiempo, tenemos B1, B2, etc. Estas son variables derivadas de dataset original, que voy a pasármelas. Puede ser interesante quizás puede ser interesante hacerle reverse, ¿no? Para si tienes características, tratar de derivar la información original.
Luego tenemos la cantidad, cuál es la máxima frecuencia. Como podemos ver, hay algunos ceros. Y bueno, nuestra clase de interés, ¿no? Como decía el problema original, la descripción es que tenemos bastante de ceros, o sea, casi no hay anomalías, tenemos solamente una cantidad reducida de anomalías. Y esto es muy común. A pesar de lo que unos creen, pues realmente en el mundo hay más gente buena que mala, ¿no? En ese sentido. Bueno, por lo que muestra este dato. Bueno, aquí tenemos el tiempo, las distintas interacciones. Por aquí podemos cambiarla. ¿Cuáles las distintas interacciones entre uno y otra? Una de las otras variables, por ejemplo, podemos ver la cantidad. Y eso puede ser bastante interesante de analizar. Por otro lado tenemos las correlaciones. Por supuesto, la correlación no es causa, aunque bueno, hay una salvedad estadística respecto a eso, porque puede haber mucha más información que pueda complementar la estadística, que puede ayudarnos a realizar juicios que sí sean causas más que solamente correlaciones, pero igual es interesante de observar que ciertas variables, que como B7, B4, que están mucho más relacionadas con nuestro tema, usando la métrica de Pearson. Pero por supuesto hay otras formas de medir la correlación. Como habíamos observado antes, no hay valores perdidos. Este es el mundo ideal, ¿no? O sea, tenemos todos los datos ordenados y toda la información limpia. Por supuesto, es muy probablemente que cuando subieron a Kaggle en el dataset ya viene toda la información lista para usarse para entrenamientos. Bien, ahora vamos a saber un poco de Python. Voy a explicar un poco cada línea. Básicamente es entrenar el modelo usando Isolation Forest, que es uno de los temas que habíamos hablado, y por el otro lado usamos Iron con el algoritmo de Stray. Básicamente es usar librerías y transformarlo al formato que necesita cada modelo. En este caso, podemos, en este modelo en particular, va a ignorar el tiempo, y luego vemos otro que sí usa el tiempo. Estos son las variables aleatorias para que, si ustedes quieren usar, puedan replicar experimentos en el sistema. Y bueno, pues dividimos el dataset, sencillamente es para probar. Tenemos nuestro modelo y luego lo embebemos, lo probamos, usamos el Isolation Forest, lo usamos para predecir, hacemos las conversiones pertinentes, realizamos una comparación breve de lo que puede pasar en nuestro dataset, y luego ya lo transformamos en una matriz de confusión para ya ver los resultados. Entonces aquí podemos ver que tuvo una amplia precisión para la clase 0, la clase 0, y un poco de la clase 1. El RCAL, por otro lado, tuvo algo parecido, igual el F1 score. El accuracy fue bastante cercano. Muy probablemente estás redondeando el accuracy, porque muy probablemente casi todos son ceros y pues está redondeando. Y bueno, el resto ya es relacionado a cómo valoramos las clases. En este caso son macro y el weighted. Y bueno, entonces este es el Stray, que es otro algoritmo, y usamos algo muy parecido, que es básicamente usar un modelo. No voy a entrar mucho en la profundidad de cómo funcionan, pero básicamente es usarlos y transformarlos como necesitan el modelo y listo. Y como puedo ver, la mayoría en este caso son bastante normales, y luego está el modelo con bastantes falsos positivos. Bien, entonces el falso positivo, que es el normal y anomalía. En este caso no detectó ningún tipo de anomalía. Y en este caso sí, algunos se detectó, pero también tuvo falsos negativos. Entonces eso también es cuestión de analizarlo.
Bien, pues básicamente eso es lo que les quería platicar. Pues no es el tema más elaborado, es por supuesto entender los datos y construir un modelo que sea adecuado para nuestra